arriba, las manos a la vista! ¡Que no se mueva ni Dios! Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente y bienvenidos un día más a mi sección de A Fondo en el canal de Pure Gaming. En esta sabéis que trato de analizar títulos selectos semanalmente y en este caso toca hablar de Battlefield Hardline. Título desarrollado por Visceral, conocidos por la saga de Dead Space y distribuido por EA, conocida últimamente como el imperio del mal de los videojuegos, aunque en mi opinión no es así. Cierto es que ha cometido errores, pero a día de hoy las grandes distribuidoras lo están haciendo, aunque algunas parece que cargan con más culpas que otras. Aviso navegantes, el review de hoy se va a partir en dos. Por un lado hablaremos de la campaña y por otro lado hablaremos del elenco más importante, que es el multijugador. Aunque, como aviso principal, quizás los considerados nuevos veteranos de la saga no se sientan muy a gusto con esta entrega, pese a que el mayor lastre, en mi opinión, que tiene Battlefield Hardline es cargar con los grandes, enormes errores que sufrió el 4. Y en cierta medida el cambio de enfoque hacia el entorno policial que le ha dado Visceral a la saga no le viene nada mal, aunque quizás los más puritanos no se sientan muy a gusto. Pero ya vamos a entrar en materia. Battlefield Hardline se encuentra disponible en Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 y evidentemente la plataforma que lo estáis viendo, en PC. Cada versión cuenta con sus distintas resoluciones y frames por segundo, aunque evidentemente en PC se está viendo a 1080 y una media de 60 capado para grabar. Los settings de calidad tanto en single player como multiplayer son de ultra y los requisitos mínimos los tendréis abajo en la descripción. Empezando por la campaña, Battlefield Hardline bebe directamente de las series más famosas de policías, como puede ser CSI Nueva York, CSI Miami o cualquier otra de las tantas que hay a día de hoy. En ella encarnamos al típico policía de antivicio, un argumento quizás bastante explotado pero que funciona bien. No sorprenderá a nadie y más aún a los forofos de este género, pero cumple con su cometido. Es bastante interesante y presenta un elenco con bastante carisma. En este sentido el juego no innova, pero tampoco funciona mal, aunque de las tres campañas incluidas contando Battlefield 3, Battlefield 4 y este último, quizás, al menos en mi opinión, es la mejor de lejos. Pero, ¿qué puedes pedirle a una campaña de un título multijugador? Bueno, en este caso tenemos lo de siempre, una inteligencia artificial bastante pobre, la cual incluso de vez en cuando mete algún fallito tonto por intrometerte en el script. Si sigues el guión al pie de la letra, todo funciona de manera muy bien. Pero en determinados momentos, por ejemplo cuando la IA está persiguiendo a una tercera persona que no eres tú ni tu compañero, si nos intrometemos antes del momento de ejecución, hacen cosas extrañas, incluso a veces pues se te quedan mirando en vez de atacar, no buscan coberturas y bueno, típica campaña de shooters de mírame, dispara, aprende algunos elementos del multiplayer y mira qué bonita soy. Cabe destacar en este aspecto o en esta campaña de dos cosas. La primera son los gráficos, y es que son cuanto menos asombrosos, aunque todo esto se ve un pelín lastrado por el streaming, me refiero. Determinados juegos la carga se hace inicial de todo el mapa y todos los elementos del mismo. Esta práctica últimamente, para meterle más potencia, se suele usar menos. La otra es el streaming, que es la carga progresiva según avanzamos, muy usada sobre todo en títulos sandbox. En este caso también se usa, aunque falla, al menos en la versión de PC, en cuanto sobre todo las misiones más largas nos tendremos que esperar quizás unos 30-40 segundos detrás de una puerta que termine de cargar la siguiente zona, incluso algunas con cristaleras nos dejarán paso a ver cómo se presenta y popea la siguiente zona a atacar. Por otro lado está el intento de sacarlo del pasillismo extremo al juego, y la verdad que lo consigue. En Battlefield Hardline podemos afrontar las situaciones de varias formas, a tiros y locamente, o podemos intentar hacer unas mini misiones secundarias como detenciones o investigación, y asimismo también podemos elegir el sigilo como forma intentando detener sin masacrar a todo bicho viviente. Evidentemente el juego nos recompensará con un sistema de subida de niveles que nos desbloqueará mejores armas para poder hacer las siguientes misiones, que en total son 11.
En el sistema de detención, sacando la placa, podemos detener hasta 3 personas y luego tirarlas al suelo. Y esto la verdad que las primeras veces está bastante divertido, pero según se va pasando la partida, iremos dejando esto como secundario. Vale que nos dan más del doble de experiencia por estas bajas, pero terminará siendo tan falto de elementos que muchas veces buscaremos a las misiones secundarias en las cuales determinados personajes secundarios, o sea, vamos, matones normales, comunes, tendrán un botín más alto por capturados vivos. Pues nos iremos a intentar arrestar a esta gente, dado que si no el juego se hace mucho más largo y mucho más pesado. Pero en definitiva, como campaña de shooter, vamos a analizarla como tal. Es bastante meritoria, tiene una historia entretenida, nada nuevo, tiene unos gráficos muy impresionantes, está muy bien hecha. La conducción de las fases de vehículos quizás incluso sobrase, porque no es sistema de físicas y conducción no es la gran cosa, pero bueno, están ahí y divierten. La cantidad de armas y herramientas y personalización que hay está muy bien, y bueno, es un gran punto a favor de la misma el hecho de esa posibilidad de afrontar las situaciones bajo nuestra decisión. Aunque, de todas formas, sigue siendo un título un poco más pasillero. Habrá un nivel un poco más sandbox, abierto, pero seguirá estando en ese entorno cerrado. Pero, de lejos, en cuanto a Battlefields y demás campañas de shooters, esta está muy bien. Me ha divertido, me ha resultado entretenida y al fin del cabo eso es lo que cuenta. Teniendo en consideración que esto suele ser un extra, en este punto le han puesto bastante cariño. Pero no vamos a entrar en mucho más, como valoración final, eso, ha sido divertida. Pero vamos a pasar a hablar del multijugador, que es donde hay que sacarle la saña. Como todos sabremos, Battlefield es una saga que nació ya hace un porrón de años con Battlefield 1942 y, llegando Bad Company, la saga dio un vuelco totalmente distinto, haciéndola más accesible al público general y cambiando su identidad por completo. Recuperado en cierta medida esa esencia, pero por muy poco, sobre todo mezclándola con Bad Company, llegó el 3, y luego llegó el 4, que era un 3, versión fiasco. Pues de manera polémica, Battlefield Hardline viene a ser el vengador redentor de Battlefield 4, y es que este nos viene muy pulido, aunque gráficamente muy similar ante su anterior saga, lo cual hace que a día de hoy nos sorprenda y no nos sienta esa sensación que pasamos de Bad Company 2 a Battlefield 3. Llevamos 3 entregas quizás donde el porcentaje gráfico no es lo suficiente grande para volver a impresionarnos. No obstante, seamos sinceros, esto tampoco es el punto más importante. Es un shooter, vale, tiene que ser espectacular, pero en este caso cumple de manera y hace algo que nosotros los jugadores pedíamos, y era estabilidad. En este punto cumple con creces, no habrá bajones muy grandes, salvo que tengamos el PC un poco justillo, y al menos en mi experiencia grabando he mantenido unos 60 frames estables, cosa que suele ser rara en estos títulos. En algún momento muy de caos he perdido unos 5 o 6 frames, pero teniendo en cuenta que están todas las opciones en Ultra me siento muy satisfecho con el resultado que le ha hecho Frostbite y sobre todo Visceral trabajando sobre él a este título. Como opinión personal, creo que ya va siendo hora de que este Frostbite se actualice realmente, porque como sabremos, de Frostbite 2 a Frostbite 3 ha sido un paso nimio, y esperemos a ver si EA da el salto de verdad, dándonos un motor exclusivamente para nuevas generaciones y PC que nos vuelva a dar ese portento gráfico que nos dio Battlefield 3. El apartado importante, la jugabilidad. En primer lugar, y aquí es donde quizás los puristas de la saga Battlefield se sientan engañados o se sientan muy defraudados con este título, y es que la diferencia grande a día de hoy entre Battlefield y Call of Duty suele ser los vehículos, y sobre todo los mapas grandes y demás. En este caso en un punto cumple y en otro no. Los mapas siguen siendo grandes, de hecho en mi opinión son bastante más ricos que en la anterior saga, quitando algunos mapas que eran muy bonitos a la vista, pero no muy gratos de jugar como los de Naval Strike de Battlefield 4. Pero por otro lado, los vehículos pierden mucho peso en esta entrega, haciendo perder tanto en número como en variedad los mismos. Apenas habrá coches de carretera, motos de carretera y de cross, algún todoterreno, algún vehículo artillado y 2 tipos de helicóptero, el de transporte y el de ataque, pero que no será un Apache. Esto evidentemente cobra sentido teniendo en cuenta que somos terroristas y policías. Igualmente se hace un poco difícil de creer, teniendo en cuenta que es un Battlefield. Los vehículos
Además, tampoco destacan mucho, dado que también Battlefield 4 en Battlefield Hardline las físicas se comportan bastante raro, no están del todo muy bien hechas y hace que en cierto modo chirríe y no pegue del todo bien, haciendo que esto sea un poco insatisfactorio, salvo en determinados tipos de mapa donde el asfalto predomina y aquí sí que se conduce bien, pero en mapas un poco más off-road peta y no mola mucho. Pero tranquilos, que no es todo malo. Una cosa recuperada de la vieja versión de Battlefield es la disociación completa de ramas. Con esto me refiero, tenemos 4 tipos de personaje, lo que asalto, ingeniero, el ametrallador y el recon, aunque los esté llamando como su anterior versión se diferencian un montón. Todos, tanto en bando como en estilo, tendrán armas distintas y armas comunes. Los asaltos, tanto terrorista como policía, tienen un par de armas comunes como tienen unas cuantas armas distintas. Eso sí, entre clases del mismo equipo no se compartirán más que cuchillos y algunos gadgets. Un punto muy a favor que hace que la especialización y la caracterización de cada persona jugando haga distintas las partidas. Cierto es que hay determinadas armas más accesibles para el género normal, pero hace que cada uno quiera jugar de lo suyo sin tener que verse obligado a jugar con otras cosas o sin crear clases OP como el asalto en Battlefield 3 y Battlefield 4, donde al tener lanzagranadas, tener el arma más rentable y demás, lo hicieron que fuera un título bastante perdiendo peso, quizás salvo en mapas de conquista larga, era un 99% de la gente asalto o recon por el tema de la moda que está con los francotiradores. Esto le da a Hardline otro punto de identidad propia, que aunque sea retomado del pasado, está muy bien. Así como otra cosa del pasado, las tirolines o los ganchos, que en ejecución no funcionan tan bien como funcionaron en Battlefield 2 Special Forces, pero cumplen su cometido y, bien usadas en equipo, pueden llegar a dar resultados muy satisfactorios. Los modos de juego son Blood Money, Hot War, Haste, Crosshair, Rescue, Team Deathmatch y Conquista. Y os voy a explicar brevemente. En Blood Money será como un poco la patata caliente o el pañuelo. Habrá un saco de dinero en el medio donde cada uno tendrá que robar para su respawn X unidades de la misma, aunque el otro equipo a su vez podrá recuperar su dinero o el dinero del centro robándoselo al otro equipo. Este modo no está nada mal, aunque en determinados mapas como banco es totalmente un caos y muy insatisfactorio, por desgracia. En otros mapas ganará bastante relevancia y será muy entretenido, aunque es uno de esos modos que principalmente se disfruta más en compañía. Hotwire, por otro lado, es una especie de conquista donde las banderas son móviles, y no es que sean móviles porque sean banderas que te pones a la espalda, sino que son vehículos que tendremos que mantener a X velocidad para que vayan puntuando. Habrá 5 en total por el mapa, además de los que luego se pueden usar. Este modo está muy bien y es bastante original, de hecho me ha gustado bastante, pero por desgracia no falla el modo, sino que al igual que los juegos de supervivencia, fallan los jugadores. Y es que en algunas partidas, por desgracia, lastran esta originalidad pasando de jugar, pasando de conquistar y quedándose sencillamente los respawn de los vehículos que son estáticos para meterles un kickazo en el momento que el equipo contrario lo conquiste y llevarse los puntos. Un poco triste. El modo Haste quizás es mi favorito. Es una variante del modo Rush de Battlefield 3. Los terroristas tendrán que ir a un punto X a reventar o abrir ciertos cajas o documentos para robarlos y llevarlos a 3 puntos posibles de esta acción. Este modo está bastante bien, aunque al igual que en Blood Money y algunos mapas falla. Pero no está mal, no está mal. Sobre todo pide mucho team play. De hecho, este Battlefield me ha gustado porque pide muchísimo más cooperación en equipo que anteriores. Y está guay, está guay, está guay. Luego vienen 2 modos que parecen sacados de las versiones antiguas de Counter-Strike. Bueno, uno de ellos no de tan antiguas. Rescue y Crosshair. En Crosshair tendremos que, siendo sin respawn, ojo, siendo sin respawn, lo que me refiero, no habrá reapariciones, si mueres, mueres. Tendrá que ser una batalla encarnizada entre 2 equipos. Uno de ellos, el de los policías, llevará a un ex convicto o a un chivato de los terroristas. Y este, equipado solo con una Desert Eagle, tendrá que intentar llegar a un punto de exfil o de exfiltración o de huida, como lo queráis llamar. Este modo es muy interesante y de hecho es incluso disfrutable aunque sea solo, pero principalmente está pensado para clanes en competitivo. Y Rescue viene a ser lo mismo, aunque esta vez serán los terroristas los que defiendan. Y al igual que en modo rehenes de Counter-Strike, el punto de estos es coger y extraer a estos rehenes que estarán pues escondidos en determinadas fases del mapa.
Por otro lado, Conquista y Duelo por equipos, no voy a hablar de ellos ya que los conocéis de sobra. En Conquista tendremos que parar y conquistar X zonas durante X tiempo para bajar los tickets y ganar al equipo contrario. Y en un Duelo por equipos, que quizás para mí es el peor modo de juego de este Battlefield, principalmente por las mecánicas que arrastra, es pegarse tiros en un equipo a otro y quizás en Battlefield 3 y Battlefield 4 te podías llegar a pasar bien, pero en este se hace un total caos. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de las cosas que lo hacen también distinto. En Battlefield Hardline tenemos algo peculiar, y es que la barra de vida es bastante más escasa, haciéndonos jugar un poco más con cabeza que en las dos anteriores entregas. Esto, como acabo de citar, hace que unos modos, como por ejemplo Rescue o Crosshair, sean asquerosamente divertidos. Sin embargo, modos como Duelo por equipo se hacen totalmente aburridos, porque muchas veces, según hagas respawn, de 2 tiros que pasen por ahí volando, nos tirarán al suelo y no dará capacidad a margen de error. De hecho, muchos quizás seáis usuarios de espectadores de YouTube y os habréis acostumbrado a esos vídeos que había muy famosos de rachas en Battlefield 3 y en Battlefield 4. En este os puedo garantizar que hacerse una de esas legendarias cuesta 50 veces más, dada la debilidad humana que tiene el personaje, cosa que ya os digo, a mí personalmente me gusta porque soy una persona que me gusta la táctica a la hora de jugar. En otro elemento bastante raro, y no sabría muy bien hasta qué punto juzgarlo, sobre todo porque no he podido probar todas las armas, es el tema de los retrocesos y punterías. Las armas están muy bien diferenciadas entre sí, cosa que me agradezco. Los subfusiles tienen un alcance bastante mediocre, las escopetas también, aunque de cerca serán muchísimo más letales que las carabinas o fusiles de asalto, totalmente entendible. Aunque muchas de estas armas, hasta que no empezamos a desbloquearles los elementos, cosa que tardemos bastante más que en anteriores entregas, se hará complicadete y no te serán muy satisfactorias. Y aún, por desgracia, queda algo muy importante, y es que la comunidad encuentre los rotos. ¿Qué me refiero con esto? Los rotos vienen a ser las armas que están completamente desbalanceadas. En Battlefield 3 estaba el M16, que por cierto, que lo siento, que nadie en este vídeo diga no, es el que la M16 es que estaba muy bien balanceada. Claro, un arma que puede contra el resto es que está balanceada. No, chico, no, estaba rota. Al igual que la AC-23 en Battlefield 4. He notado un par de candidatas a esto, como el M416 o el M4, perdón, o el M16, de cada uno en un bando distinto. Puede que me equivoque, me falta bastante testeo y por desgracia esto suele tardar unos cuantos días en que la comunidad lo explote bien a fondo todas las configuraciones y veamos si esto pasa. Pero, gracias a Dios, Visceral ha hecho un buen trabajo frente a la beta, donde había armas como la MP5K que eran totalmente letales, o la escopeta, que aún así a día de hoy de cerca sigue siendo muy bruta, pero de lejos, o a medias distancias, es un poco risa. Si te pillan un poco tocado de vida, igual te matan de lejos, pero teniendo en cuenta que la vida es tan corta, esto es un poco ñe. Pero os digo, las armas que están hechas para cerca funcionan de cerca y las de lejos, de lejos. Quizás el único punto que no me ha gustado en este título es el francotirador, pero porque lo han hecho un poco demasiado fácil. Muy rápidos los cerrojos y muy letales. Hay que tener puntería, evidentemente, pero ahí le hace falta algo más de trabajo. Por último, hablemos de los mapas. Ahora mismo hay 9, luego ya contaremos los de DLC. Estos están bastante diferenciados, aunque algunos se asemejan. Existen un par de ellos que son mansiones o villas típicas multimillonarias. Y bueno, Riptide, uno de ellos, es un mapa que es una mansión, y luego está The Block, y se asemejan bastante. El resto están muy bien diferenciados. Hay mapas muy cerrados, hay mapas muy abiertos, son muy destructibles, cosa que nos quejábamos algunos en la beta, yo por ejemplo no, pero la destrucción es bastante más llamativa de lo que podía parecer. Existen medios de prensa que están diciendo que todo se destruye más, pero no, lo siento, no. Se destruye bastante más que en Battlefield 4, aunque no habrá edificios que se caigan abajo, tampoco existen esto. Y quizás el único mapa que, bueno, se resiente es el que jugamos en la beta del desierto, donde ahí sí que habrá muchos elementos que quedan. Parece que se les olvidó meter ahí la destrucción, y muchas casetas que se podían hacer añicos solo mirándolas, pues aguantan un poco más de la cuenta. Quizás por netcode, quizás porque es uno de los mapas más grandes, no lo sé. Pero habrá otros que será una delicia el ir disparando e ir viendo cómo se deforma y degrada completamente el escenario. Sin más, voy a entrar en mi valoración final. Battlefield Hardline no es el juego del año, no es ningún título que vaya a pasar a la historia del videojuego, pero sí es un título
que si te gusta el juego de equipo y te gustan los shooters arcade, te va a divertir bastante. ¿Recomendado? Sí. ¿Notable, excelente, bueno, muy bueno, mal, horrible? Yo lo pondría entre bueno y muy bueno, no soy de dar notas, y no lo pongo en notable, porque notable para mí es un juego de los que me engancho 5 meses y no lo suelto. En este caso es un juego que sí, a los que os gusten los arcade le pillaréis muchísimo, muchísimo, muchísimo el cariño. Está muy bien mimado, está muy bien construido, habrá que ver los fallos que luego se tienen que ir corrigiendo, como ya os dije, balances y demás. Y quitando cosas como conducción, algo bastante importante en esta entrega, el resto de elementos cumplen con su cometido. No es tan espectacular, no es tan llamativo quizás para el público común, que parece que está más de moda pegar tiros vestido de uniforme que pegar tiros vestido de policía, pero igualmente creo que Visceral ha hecho muy buen trabajo. Luego, la decisión es vuestra. Yo os he presentado las claves y los puntos positivos, así también como los negativos. Sin más, se despide el señor Serpiente. Como siempre, os redimo la descripción a que me digáis qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido el juego, si habéis tenido el gusto de jugarlo, o qué pensáis del mismo por lo que habéis leído o visto. Like y favoritos se agradecen y os lo pido por favor, que si os ha gustado, apoyarme un poco, por favor. Que aquí estamos intentando sacar un trabajo para adelante. Suscribiros para más. Nos veremos un día a la semana aquí. Y además recordad que mi compañera Lara hace unos vídeos que te cagas. Y nos vemos. Adiós.